Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Yuridia Rizo Ortiz, soy estudiante de licenciatura en matemática de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Por medio de esta presentación quiero sustentar una posible solución al problema de la corrupción, un problema legal y ético en nuestro país y en el mundo. Quiero inicialmente agradecer a mi tutor Yuri Haman, quien siempre estuvo ahí presente para guiarme, para clarificarme cada uno de los procesos, para aclararme cada una de las dudas que tenía, quien me ayudó a conocer más sobre la corrupción, sobre el humanismo, sobre diferentes temas que me ayudaron a crecer íntegramente. Quiero agradecer a mi tutor Yuri Haman, quien siempre estuvo ahí como una guía, quien siempre me brindó las pautas, quien siempre me clarificó el camino para llegar a conclusiones que me ayudaron a crecer íntegramente. El problema que he escogido es la corrupción, la cual se genera cuando un servidor público se encuentra realizando labores en instituciones estatales y actúa en pro de sus propios beneficios, en pro de terceros, en detrimento de los intereses del Estado y de los ciudadanos. Cuando el político, cuando el funcionario público empieza a abusar del poder y empieza a requerirlo para beneficio propio, olvida sus promesas, olvida que él está ahí, elegido por un pueblo que desea tener condiciones básicas y calidad de vida. El problema de la corrupción siempre ha estado presente en el mundo. El índice de percepción de la corrupción en el año 2006, según la ONG de Transparencia Internacional, situaba a Colombia entre los 10 primeros países más corruptos. ¿Esto por qué se ha generado? Porque muchas veces nosotros los ciudadanos hemos permitido que los gobernantes hagan y deshagan. No hemos tenido un control, no hemos tenido una veeduría. Es vergonzoso, es realmente bochornoso que entre los países latinoamericanos seamos uno de los principales actores de corrupción. Personalmente, uno de los casos recientes que más me ha afectado a nivel de corrupción es el de Odebrecht, donde se vio mucho clientelismo, donde se vieron muchos favores personales. Yo pertenezco a la zona de norte de Santander y a nivel familiar, a nivel personal me he visto afectada, pues como bien sabemos la Ruta del Sol que va entre Gamarra y Ocaña tuvo que ser suspendida porque los recursos fueron desviados, porque los recursos fueron a bolsillos personales, a arcas familiares. Nosotros los nortesantanderianos podemos testificar que las carreteras son pésimas, que nos cobran demasiados peajes, pero las condiciones para desplazarnos son, primero, inseguras, segundo, mucho riesgo de accidente por la misma inestabilidad de las vías. Entonces, de una u otra manera, este clientelismo de Odebrecht nos ha afectado el transporte de carga, ha afectado el transporte público de pasajeros. ¿Por qué? Porque como aseguran que las vías están tan malas, que hay poca seguridad, los pasajes son demasiado caros. Por ejemplo, un pasaje entre Ocaña y Bucaramanga, que son solo 4 horas y media, está alrededor de 50.000 pesos, mientras que un pasaje Ocaña-Bogotá, que son 12, a veces 14 horas, son solo 80.000 pesos. Entonces la afectación económica, la afectación social, la afectación demográfica con esta corrupción de Odebrecht se ha visto latente. Todos hablamos de corrupción, pero vamos a identificar cuáles son las causas y quiénes son los principales autores. Primero que todo, nosotros los ciudadanos nos hemos acostumbrado a los tipos de corrupción, desde la grande liderada por el gobierno y la simple liderada por nosotros los ciudadanos del común, los que con una simple mentirita tratamos de ocultar realidades que de una u otra manera se convierten en corrupción en nuestro ámbito. La corrupción se da porque nuestra política se vive sin moral. Todo el mundo siempre piensa en su bien propio y nunca pensamos en común. Otra de las causas es el poder económico, que es el que reduce el ámbito de la política, pues sabemos que por miles de años hemos sido gobernados por los mismos, de generaciones en generaciones.
Otra gran causa y muy notoria es que el sistema legal ha olvidado que debe ser un ente de control para combatir la corrupción. Infortunadamente, nuestro sistema legal también se ve afectado por actos de corrupción. Mejor dicho, es el que menos da ejemplo, es el que menos da objetividad. Entonces, es hora también de empezar a elegir sistemas legales que tengan un control, sistemas legales que sean vigilados, que cumplan realmente con su labor. La política en nuestro país se ha convertido en un negocio, y en un negocio que ancha las arcas familiares. Las diferentes izquierdas que han surgido llevaron a perder la identidad, los ideales y los sanos principios. Inicialmente las izquierdas deseaban luchar por una equidad, por una transparencia, pero han olvidado la libertad, han olvidado la igualdad, la democracia. Y mirando aquí, una posible causa y una posible solución sería la falta de estudio y preparación que influye en la participación política. La corrupción nos ha llevado a la inequidad y esto no nos ha permitido tener una cultura de paz. La derecha ha negado espacios de libertad, de igualdad y de justicia. Ahora quiero plantear una posible solución, la formación en cultura política. En la medida en que nosotros seamos formados en cultura política, lograremos combatir la corrupción, porque la cultura política es el deber, es el derecho que todo ciudadano tiene de participar de manera responsable y consciente en las decisiones del Estado. Si todos nosotros fuéramos formados y reconociéramos las miles de herramientas que tenemos para participar en cultura política, podríamos tener el control de nuestro país. Debemos implementar algunas estrategias para llegar a la formación política, a la formación cultural. Primero debemos tener en cuenta que la política debe significar la actuación para la transformación del mundo, una transformación urgente que debe estar basada en valores, en el encuentro con el otro. En la medida en que yo tome conciencia que no soy solo yo quien me debo beneficiar, que no soy solo yo quien debo votar por aquel que el día de las elecciones me da una comida, me da 50,000 pesos, sino que busco una transformación social, ese día combatiremos la corrupción. También necesitamos que desde las aulas, en los colegios, en las universidades, incluso en las mismas empresas, se nos dé los espacios para formarnos políticamente, para que se implemente una formación ciudadana. Debemos prepararnos para no tragar entero todo lo que nos dicen, sino que tengamos la capacidad de refutar. Y esto solo lo haremos con argumentos, en la medida en que conozcamos nuestra realidad, en la medida en que conozcamos nuestros derechos a participar en las decisiones públicas, en las decisiones del Estado, podremos acabar con las injusticias. Es necesario que nosotros tomemos conciencia del derecho y el deber de hacer participaciones políticas de manera seria, de manera contundente. Tenemos diferentes herramientas, las veedurías, los movimientos sociales, las revocatorias, los plebiscitos, los cabildos abiertos, o sea, son miles de participaciones que ignoramos y que el gobierno no le favorece que nosotros conozcamos, que el gobierno no le favorece que nosotros tengamos acceso a ellos, y por eso nos pone tantas trabas. Los pocos ciudadanos que conocemos las diferentes herramientas de participación sabemos que hay demasiadas trabas, hay que tener plata, hay que tener tiempo, muchas veces el Estado nos toma el pelo con respuestas y cuando se nos da respuestas ya los procesos se han dilatado y por tanto los políticos corruptos quedan libres por vencimiento de términos, o incluso somos nosotros mismos quienes pasamos a ser acusados porque no tenemos los argumentos válidos. En este momento que estamos próximos a unas elecciones trascendentales en nuestro país, como son las elecciones presidenciales, debemos tomar conciencia de que la cultura política nos dará formación electoral,
de que la cultura política nos dará las bases para elegir de manera correcta, para elegir de manera objetiva. No debemos elegir solo por aquel que nos simpatiza, aquel que nos gusta, sino que debemos profundizar sus propuestas, debemos mirar su pasado, debemos mirar todo lo que las posibles soluciones o las posibles complicaciones que el candidato de turno nos brinde. Necesitamos ser seres que se indignen ante las injusticias y se pronuncien ante las inequidades. La pedagogía electoral nos debe llevar a elegir de manera libre, consciente, pero también racional. Solo una cultura política o una buena formación en cultura política nos dará argumentos para decidir de manera responsable. Debemos salir a las urnas, debemos vencer la abstención. Solo la participación vencerá a los corruptos, pues si decidimos ejercer nuestro derecho al voto tendremos la posibilidad de elegir a aquel que nos brinde mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida. Cuando nuestros indicadores de paz sean positivos, sean mayores a la corrupción, en ese momento disminuirá la corrupción y en ese momento podremos tener una cultura de paz. En ese momento podremos vivir un verdadero proceso de paz. En ese momento, cuando tengamos equidad, cuando tengamos participación, cuando todos seamos responsables de las decisiones del Estado, en ese momento podremos decir que hemos vencido la corrupción. Finalmente presento algunas de las bibliografías, algunos textos propuestos desde el curso de ética para pregrado, como son los elementos para la conceptualización de problemas éticos de Diego Botero, como son el rol de filiación política en las creencias y discursos legitimadores de la corrupción, o la ética y la política, que deben ser dos cosas intrínsecamente ligadas que nos llevarán a darle a nuestro país otro rumbo, el rumbo que necesitamos para ser felices, para ser seres que nos desarrollemos, para ser seres autónomos, para ser seres con una calidad de vida sostenible. Recordemos que en la medida en que seamos entes activos y participativos en la política de nuestro país de manera responsable, teniendo una buena formación, en ese momento seremos actores vivos de cambio. Está en nuestras manos cambiar la realidad de nuestro país. Muchas gracias por su atención.